Y nada, simplemente voy a estar aquí como un poco interlocutor para hacer preguntas y que nos vayan comentando un poco todo, ¿vale? Entonces nada, te paso el micro, ¿vale, Álvaro? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Que, bueno, lo primero de siempre, pues, agradecer que haya peña que haga estas cosas, ¿verdad? Es lo más importante, es muy bonito. Agradecer a mi amigo Boyson, que es el que me ha traído y que me lleva por los mundos y que nos ayuda a que Underground se difunda la palabra. Bueno, inicialmente, por contar un poco de qué es lo que es Underground, ¿no? Yo tengo 41 años, soy de Sevilla y me tocó vivir pues, mi tiempo, como a todos nosotros, ¿no? Y en particular hubo una época mía que fue bastante relevante, que fue la eclosión de algún modo del submundo underground y de la subcultura rave en la Andalucía y la Sevilla de 2000. Nosotros éramos unos chavales de 18 años que estábamos hastiados de ir de discoteca porque no nos gustaba, nos teníamos que vestir de un modo que despreciábamos y encima había una creciente violencia. Entonces, pues, fuimos de algún modo como requeridos de ahí, acabamos en el mundo del breakbeat. Nos gustó mucho, pero se hizo insoportable, como todos sabéis, el ambiente, y aquello nos acabó expulsando de algún modo a montar raves. Y éramos chavales de clase media alta, sinceramente, sin tapujos, que teníamos tiempo, teníamos algo de dinero y decidimos pues hacer algo por amor al arte. Y fue pues ocupar espacios guapísimos que a nosotros nos encantaban, los sitios en desuso, sobre todo porque bueno, Andalucía es conocida, ¿no? por los latifundios, ¿no? La figura del latifundio de la conquista castellana ha sido el medio de represión de este pueblo, ¿no? Y como nosotros, como somos un país subdesarrollado, pues no teníamos ni estaciones de ferrocarril abandonadas, ni teníamos fábricas. ¿Y qué es lo que había en los campos? Alguien que levante la mano, ¿qué es lo que había? En los campos hay mucho cortijo. Y nosotros decidimos que, como acto reivindicativo, que bueno, que si los británicos y los berlineses se dedicaban a ocupar fábricas abandonadas de época soviética, pues nosotros vamos a romper con 5 siglos de opresión, ¿no? ¿Haciendo qué? Ocupando cortijos en Andalucía. Y montando tamaños festivales que iréis viendo por aquí las cosas que montamos. Además no lo currábamos, ¿sabes? No era algo baladí, ¿no? Esto, sí. Nos lo currábamos, o sea, no era simplemente coger los baffles y meterlo debajo de un puente y vámonos que nos vamos, ¿no? Nosotros tenemos una organización, éramos como 15 y estaba todo muy bien compartimentado, las responsabilidades, los que hablaba con los DJs, que como seguramente han hecho esta gente de Andalucía hoy aquí, ¿no? De a qué hora se programa, eran 2 días de festival, ¿sabes? Y 2 días de festival con los ojos vueltos. Y entonces las barras, los DJs, pues la previsión de la fiesta, decorar el sitio, que se verá por aquí, ¿sabes? Hacíamos este tipo de bobinas. Esta se llamaba, le poníamos nombres, esta se llamaba tecnológica. Y entonces era el contraste, ¿no? Entre el mundo rural y agrario con el... Esto nos lo encontramos en la Facultad de Ingeniería donde estudiábamos y lo cogimos y nos lo mangamos y acabamos. Entonces, bueno, yo requería siempre de una organización, ¿sabes? Entonces hacíamos batidas por las marismas del Guadalquivir hasta que un inmueble en particular nos llamaba la atención y decidíamos que era apto. En este proceso pasaban cosas raritas, como que por ejemplo íbamos a un sitio a intentar ocuparlo y había un guardé y tenía bien meterle un tiro a la luna de uno de los coches nuestros, ¿no? Para que a modo disuasorio. Pero había sitios en los que no. Y entonces nos pegábamos allí un tiempo, nos echábamos nuestros porros, nos echábamos nuestras cervezas, hasta que veíamos que el tránsito que había, pues eran pedigüeños, eran agricultores, incluso muchas veces nos decían: tranquilos chavales, haced lo que queráis, pero cuando terminéis, esto lo dejáis limpito. Y nosotros eso era como un placer, ¿no? Era como, ahora sí, ¿no? Y entonces, bueno, en todo este magma que os estoy contando, sirve para ilustrar el libro, ¿no? El libro está estructurado en 14 capítulos diferentes. Evidentemente está basado en mi grupo. Mi grupo se llamaba, el colectivo nuestro se llamaba Delirium. Por motivos ajenos a mi causa, he tenido que cambiar el nombre, porque ahora muchos de mis amigos son próceres.
y son personas de bien, y son directores de compañías de éxito y claro, entonces no quieren que se sepa su pasado. Un pasado oscuro marcado por el speed y la ketamina. Entonces, bueno, pero para mí lo interesante, aparte de contar la historia de mi grupo, lo más interesante era contar lo que era la atmósfera y el ecosistema, ¿no? De cómo de repente en una ciudad, o en una región como Andalucía, tan marcada por la tradición, ¿no? Que parece que nunca salimos de las palmitas de la Semana Santa y de la feria, como había gente que vibraba en otra sintonía. Y además, alguien me ha dicho antes, bueno, si aquí no conocemos todo, claro, pues cuando te metes en este submundo, es un nicho, y al final te acabas conociendo, ¿no? Y ese fue el objetivo. Y entonces el libro, son 14 capítulos, primero empieza con lo que es el grupo, el contexto con 17 y 18 años, para saber cómo es el advenimiento, ¿no? La epifanía que te acaba llevando a la música electrónica y a este género. Pero después a mí me interesaba como sacarlo fuera, entonces hay una serie de personajes periféricos que lo que hacen es explicar la movida y el grupo nuestro, pero desde fuera, para así tampoco ser tan ególatras, ¿no? Pero también para que se entendiera un poco todo el ecosistema. Y eso es básicamente Underground. No sé si... ¿Estamos bien, Alberto? ¿Queréis contarme algo? Entonces, Realmente entonces la novela está basada en una experiencia propia que habéis tenido como una vía de escape para poder liberaros o poder expresaros de alguna manera, ¿no? En contra de lo que después fue, podemos decir, una contaminación social por haber sido un poco más mainstream, ¿no? Lo que en un momento inicial os llevó a reuniros, ¿no? Entonces al final lo que hicisteis fue salir un poco de eso, ¿no? Y poder estar en un ambiente más familiar y con respeto, ¿no? Porque también encuentra en el libro experiencia propia, también te lo lleva un poco por lo que podéis investigar, que tendré el placer de leerme el libro un poco, a nivel también un poco cómico, ¿no? Para también contar un poco y hacerlo un poco más picante, ¿no? Eso también es interesante. Y entonces, ¿vosotros estuvisteis haciendo lo que es el tema este solamente en Sevilla o también salisteis fuera para hacer algo más por Andalucía? No, lo hicimos siempre en Sevilla. Lo que pasa es que hubo un grupo de colegas que se llamaban Transitio, que era de Huelva, que sí tenían una sala todavía en Bollullo. En Bollullo, ¿no? Un festival de trance importante. Fue la máxima conexión que llegamos a tener. Pero sí, fundamentalmente el espíritu que teníamos nosotros era salir un poco del rebaño. Es que la época esa que yo cuento del principio de los canis fue algo muy, muy heavy. De hecho, coño, empezamos ahí a la retro, ¿no? a los natural de breaking, nos encontrábamos bien, pero al poco se volvió un ambiente, hostia, jodidamente insoportable, ¿no? Y eso fue y de repente llegamos a un sitio, claro, nosotros empezamos a viajar a Manchester, a Londres, a Berlín, no sé qué, y empezamos a ver ya el tufillo, el plan, hostia, se puede tener fiesta sin tener que pegarte al final, ni que te pongan un cuchillo en el cuello, ni que te miran un cigarrito, un papel, su primo, su hermano, su colega, tiene algo, dame algo, ¿no? Y, coño, la suerte que tuvimos, porque al final fue una suerte, fue que encontramos que era verdad, que era posible hacer algo alternativo y encima en sitios de seguridad. Porque, coño, cuando todos tomamos droga y cuando estás drogado, tú estás vulnerable. Y si estás en sitios en los que la violencia, a lo mejor, la intimidación están tan presentes, de repente aquí podías hacer lo que te diera la gana, incluso ponerte en pelotas que nadie te iba a mirar mal, ¿no? Entonces, en un grado de libertad, en una sociedad también como la andaluza, en el que estamos siempre pensando tanto el qué dirán, ¿no? A veces, ¿cómo se puso ese? Ay, mira, no me cuentes, ese es una puta, ese es un guarro, ese... Pues, casualmente la rave no es un sitio muy sexualizado. Para nada, a ver cómo folla uno con los vueltos, ¿no? Pero sí, fue una suerte encontrar este ambiente. Eso yo creo que es algo que ha pasado en todos los sitios que ha habido, repito, también aquí en Málaga, porque bueno, tú ya sabes también que ha habido algo similar, ¿no? También, estamos muy cerquita también, ¿no? Exactamente, que creo que fue también, eso fue un punto detonante también en este término. Entonces, ¿y qué música os decantasteis a tomar
pienso también, en verdad, que con 20 años era un inculto musical. Yo escuchaba la música de mi padre, que es la que sigo escuchando, que son los Doors, los Zeppelin, los Deep Purple, y de repente cuando llegan mis colegas estos, que dicen, yo, hemos estado en un sitio en Londres, pinchan no sé qué de techno. Ahora la música electrónica que se escuchaba aquí en Andalucía era Britney. Era Britney, que no había otra. Entonces cuando empezamos a ir a este sitio, y tuvimos como el hándicap de, hostia, ¿y ahora qué pinchamos? Porque Brady no podías poner, pues si pinchaba Brady, se te llevaba la nave de Kanye. O sea, y entonces fue un trabajo arduo. Al principio nos tomaron por primos ilegales, porque llegas a la cena y nosotros no éramos nadie. Entonces yo recuerdo que la primera nave que montamos, los DJs nos cobraron. 50 pavitos, nada, nos cobraron. Pero ya, claro, vieron los cimborios que montábamos y ya después no. Ya después se ofrecía a pinchar diferentes sesiones, porque es que realmente estaba muy guapo, ¿sabes? Los sitios son espectaculares. Era una cosa muy importante de nuestro leitmotiv, ¿no? Que no valía hacer cualquier cosa. Había que hacer, por eso, por ejemplo, hacíamos nada más que 2 al año. Estuvimos como más o menos de 2000 hasta 2007. Estos fueron 4 o 5 años, no estuvimos más. Pero ahora hacíamos 2 al año, ¿por qué? Porque requería mucha energía. Había eso lo cuenta todo el libro, de todo el proceso, de cómo era quedar en el bar El Enclave, que era nuestro sitio preferente porque nos dejaban fumar porros allí, evidentemente, en el bar, y allí pues, empezábamos a conversar, se quedaban a hacer las batidas, cómo era la organización, cómo eran los DJs, y cómo se iba a limpiar, cómo se iba a decorar, cuál iba a ser la temática. Nos lo tomábamos como si fuera un festival a pequeña escala y, por supuesto, haciendo daño en el bolsillo, porque jamás ganábamos dinero, ¿no? Una anécdota es, estamos una vez, una amiga mía, con los ojos puestos en la barra, Angie, y nada, nosotros hacíamos merchandising, hacíamos camisetas, hacíamos sudaderas, o sea, estaba todo muy currado. Y me fijé, la chiquilla esta, a las 3 de la tarde de un domingo, y creo que me han colado un billete de 100 euros. ¿Sabes? 100 euros era un agujerito en el presupuesto de la campaña, ¿no? Después nos ocupamos, evidentemente, de los 100 euros, meterlos en una gasolinera y que esto todo es un juego de suma cero. También por lo que, bueno, ya sabes, como lo comento al principio, tampoco me he podido meter dentro del libro, pero sobre todo me ha llamado mucho la atención el tema de que también hace mucho hincapié en el dialecto, ¿no? En el dialecto andaluz, que también muchas de las expresiones también van vinculadas a eso, y también me gusta porque, aparte de que, por supuesto, geográficamente ha ocurrido en donde ha ocurrido, que ha sido Sevilla, ¿no? Lo hemos comentado, pero que está muy bien también el hecho de que también se apiante dentro del libro, ¿no? Esta parte de gramatical, ¿no? Del español, ¿no? Para mí es muy importante. El libro está escrito en un registro, hay como diferentes voces. La voz del narrador es muy culta, a veces incluso un poco barroca, pero porque me dio por ahí. Yo quería sacarme el pito, digamos. Pero lo guapo, en verdad, es que los personajes tenían que hablar como hablamos nosotros. Entonces no tenía ningún sentido constreñir la historia utilizando un lenguaje de Valladolid o de Madrid. Los personajes tenían que hablar como hablamos aquí. Y eso me generó mucha controversia, claro, porque la editorial que me lo publicó es de Madrid. Y cuando me fueron a corregir el libro, no paraban de tirarme para atrás cosas, porque en plan de, esto no existe. Claro que esto no existe. Entonces me dio por leer sobre Guinea Ecuatorial, ¿vale? Me dio por leer por Guinea Ecuatorial. Entonces, leyendo sobre Guinea Ecuatorial, descubrí a un nota que se llama Estanislao Medina, que es de Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, habla en español. Y entonces me leí una trilogía de este chaval y él utilizaba como un glosario para hablar ahí se habla español, fan y pichinglis. El pichinglis es una mezcla entre dialectos africanos, inglés, portugués y español. Y entonces hizo como un glosario y dije, hostia, esto es. Porque tenía muchas dudas de si utilizar la EPA. Hoy en día sé utilizar la EPA, he aprendido a hacerla. Sé escribir, estoy súper orgulloso. Sí, me ha costado. Pero sé escribir en andaluz. Pero ahí en ese momento no. Entonces tuve la idea del glosario. Entonces al final del libro tiene como un diccionario en cosas de andaluz. Que parecen gilipolleces, pero bueno, lo he hecho tú antes, ¿no?
Es que no es lo mismo, es fíjate tú que decirte. No es lo mismo, ¿no? O ¿sabes lo que te quiero decir? O a ver lo que te quiero decir. Y era necesario todo ese ejercicio, ya un actor evidentemente reivindicativo y político. No, totalmente, porque sí que es cierto que a nivel dialecto en España, que ahora, pues bueno, por suerte también se han reconocido, ¿no? como lengua el gallego, el vasco y el catalán, y estamos utilizando hasta en el Parlamento, bueno, no sabemos. Pero sí que es cierto que en pocas novelas se encuentra este tipo. Sí que es cierto que con algún tipo de paréntesis en alguna conversación en la cual a lo mejor una persona concreta está haciendo algún tipo de comentario y se marca ahí la procedencia de dónde viene, pero no metiéndolo como un contexto general dentro del libro a nivel reivindicativo. Yo creo que eso también es un punto positivo, ¿sabes? Hostia, hay una movida que está haciendo últimamente. El otro día dice, estoy haciendo como un podcast y entrevisté a Antonio Manuel para el podcast. Y, hostia, aprendí que en realidad, como la gente que empezó ahí a América eran de los puertos que estaban autorizados para comerciar, eran de Sevilla, la mayoría de la gente que fue a América de primera eran andaluzas. Está el concepto de lengua materna. ¿Sabes? En realidad, las madres enseñan a los niños la forma en la que hablan. De hecho, América la gente habla así, se cesea, y en algunas partes de Venezuela hasta se cesea. Evidentemente porque la gente que fue allí, entonces se habla ahora de que las lenguas andaluzas, el dialecto andaluz, supuestamente no es un dialecto, es un habla, un conjunto de hablas, sería el segundo idioma más hablado del mundo, porque si consideramos que el español es diferente del español argentino, el español de Castilla, el español, pues el más hablado en realidad sería el andaluz, por lo cual el andaluz es la segunda lengua más hablada del mundo. Chuparse esa. Es curioso. Pues muy bien. Y volviendo otra vez un poco al tema libro, ¿tiene algún tipo, porque te digo que no lo he leído, pero ¿tiene algún tipo de desencadenante final o se queda la cosa un poco abierta a mitad del libro? ¿Cuenta lo que es solamente la parte de la historia? No para hacer spoiler, sino también para ver un poco la línea del libro, ¿no? A ver, yo lo que hago es montar una ficción en torno a una historia que a mí me ha pasado. Evidentemente, muchas de las cosas que cuento que ocurrieron, pero yo les meto como un gradiente más para hacerlas más picantitas, para hacerlas más... Algunas no me hacía falta hacerlas más picantes, venían así de casa, ¿sabes? Pero evidentemente tiene un principio, tiene un final, y creo que lo más guapo, que a mí me gusta como lector, es que te suelta la trama principal, te distorsiona con los capítulos, pero el hilo nunca se pierde. De modo que el lector, cuando va leyendo, va recibiendo como información de anécdotas que parece que son irrelevantes, pero que te dicen, esto era, ¿no? Esto era. Entonces sí, tiene una trama, tiene un final, tiene su desenlace y tiene hasta su moraleja. Tiene hasta su moraleja y todo. Y a nivel reivindicativo, ya hemos comentado que está la parte de andaluz, también por supuesto de mirar un poco más la escena con cariño, con libertad y con respeto, pero... Pídete la cervecita. Pero ¿qué otro tipo de mensaje que se pueda revelar, por supuesto, sin destapar, has querido transmitir aquí en el libro? Esto hizo mucha gracia en un par de presentaciones que hice en Madrid, y era como que yo llegué allí y claro, la gente tiene una concepción del andaluz de alguien atrasado, o de una cultura de vuelta. Y lo que hay que saber es que este lugar, este país, es un sitio de vanguardias. Lo que ocurre es que estamos tremendamente, que esto viene ligado con la conversación que tuve también con Antonio Manuel, que era como, durante la fase de expulsión de los judíos y los moriscos, ¿sabes? Mucha peña no se quería ir. Entonces lo que hizo fue adaptarse a la nueva situación, a la nueva coyuntura cristiana. Entonces lo que hacían era exagerar mucho. ¿Os suena esto de exagerado, chavales? Y era como, el que se come cerdo, el que más come cerdo. La Virgen del Cristo, yo me pongo de rodillas y eso hoy en día sigue perviviendo porque es la esencia de cómo somos nosotros. De hecho, esa es la reivindicación de cómo es verdad que tenemos un fuerte arraigo con las tradiciones que son preciosas, que no tengo nada en contra de ellas, pero lo que no puede ser es que nos definan como pueblo o como identidad personal.
sea, está muy bien seguirla, apoyarla, pero no puede ser una cultura monocorde. Los andaluces somos muy monocordes. Algo nos gusta y es a reventar. Entonces, bueno, a veces, hostia, todos recordamos sitios antes en Sevilla, en Málaga, hostia, donde se podía tocar en directo. Se tocaba en directo en las calles, había salas de conciertos. Es que ya no. Yo tengo un grupo de música y yo tengo que pagar religiosamente un local donde ensayar. En cambio, las bandas de Semana Santa pueden tocar en la calle de gratis. Entonces, eso es también una reivindicación. Andalucía como lugar de vanguardia, por supuesto con sus tradiciones, pero que también hace falta una reflexión de dejar de mirar el ombligo para dar cabida a otros fenómenos. Cosa que sí ocurrió, por ejemplo, con el breakbeat, que es muy curioso. Que no era algo nuestro, eso tenía algo muy propio nuestro, algo que no es nuestro, pero automáticamente lo interiorizamos y pasa a ser nuestro. Y con el breakbeat es un fenómeno, ¿cómo se dice eso de apropiación cultural, no? Hostia, ha habido mayor apropiación cultural en Andalucía que con el breakbeat que tiene años, vamos. Y hoy en día está el breakbeat sureño. No, sí, está claro. Bueno, que se dice ahora breakbeat andaluz, ¿no? Literalmente, vamos, que no tiene más vuelta a eso. Y sí que es cierto. No, pero tiene razón en eso. Yo creo que al final eso es algo que guardamos en común todo lo que son los pueblos del sur de los diferentes países que lindan con el Mediterráneo, ¿verdad? Porque yo tengo amigos también de la parte de Italia, de parte de Grecia, y es verdad que toda la gente que está pegada al Mediterráneo es muy pasional, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y que al final van con todo. Y yo creo que eso también va muy vinculado al tema familiar, va muy vinculado a otro tipo. Creo que es más a nivel emocional, ¿no? Es una emoción, la emoción que nosotros sentimos fuerte, que nosotros sentimos propia, al final vamos con ella hasta el final, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el clima. Tiene que ver con el clima. En sitios donde no se fomenta el entorno social, ¿no? Las relaciones sociales, pues es mucho más complicado. Aquí que nos pegamos. O sea, es que yo vivo en Madrid y supuestamente la Tierra de la Libertad, por si no lo sabíais, y se jactan de la vida que tienen en la calle. Ahí no se vive en la calle. En la calle vivimos nosotros. Nos pegamos todo el día. Y eso hace que las relaciones vayan a otra velocidad. Incluso la lengua va a otra velocidad. Por eso acortamos las palabras. Porque tenemos que decir más cosas. Porque si nos pegamos todo el día rajando, a mí lo que más me gusta el mundo es rajar. Entonces, eso es. Estupendo. Pues no, la verdad que es interesante. Tengo un montón de ganas de meterle mano, de leérmelo y de poder hablar contigo. Ya lo charlaremos un poco para por teléfono. Pero que sí que me gustaría pues, bueno, que nos comentes algún punto más que tengas tú que no quieras dejar en el aire y que nos digas un poco también para también hacerle atención cuando nos pongamos con el libro. A mí me gustaría leeros algo para que pilléis un poco la esencia de cómo van las dos almas que tiene el libro que os he comentado, ¿no? Y cogí y le dije a Nota, ¿y ya? ¿Dónde vas, Ulay? ¿Tú que me estás mirando? Y me levanté y le solté una patada ahí en el pecho antes que te pudiera levantarse de la moto. Y hombre, de aquí ya, fijo que el Ulay ese de marra te echó cojones y al final nada de nada. Ni patada, ni moto, ni Ulay, ni nada de nada. ¿Qué tienes tú más cuento que callé? Le interrumpió el Julito, desafiante, como venía haciendo en las últimas semanas. El muy hijo de puta. Pues muchas gracias por acompañarme.